Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un domingo más en Enfoques Cristianos. Mi nombre es Eduardo Nave y estoy junto a Fabián Merino, que en esta tarde también estamos haciendo este programa Enfoques Cristianos, que realmente nos llena de alegría. Y que junto con la radio estamos prontos a cumplir 50 años. Y aprovechamos a felicitar justamente a la emisora porque en el día de ayer cumplió 50 años, 50 felices años. A toda la dirección agradecerles y más que abrir nuestro corazón y abrazarlos en este tiempo. Y muchas gracias por el espacio que nos ceden y que hace 50 años vamos a cumplir, si Dios lo permite, en el año 2021. En abril, ¿no? En abril del año que viene, si no me equivoco. Seguro. Y creo no equivocarme que es el único programa que está desde los comienzos, que perdura. Hasta donde yo tengo conocimiento, sí. De los espacios que hubo en Radio Tuyú, creo que se mantiene porque fue creado en el 71. La radio se crea en el 70 y a los 8 meses el fundador, que bueno, de hecho, Alberto Roldán, trabajaba en la radio y fundó Enfoques Cristianos. Desde esa época, bueno, continuamos. En forma interrumpida, qué bueno. Pero vamos a hablar de los temas de actualidad como hacemos domingo tras domingo, siempre pasándolos a través de la palabra de Dios. Y el fin de semana pasado hubo una fecha que se celebró, el Día de la Reforma Protestante. Y hubo gente que me consultó y me preguntaba qué es esto de la Reforma. Bueno, acá estamos junto con Fabián como para arrojar un poco de luz acerca del tema de la Reforma. Y para ello primero es necesario contextualizarlo. En el momento que se produce la Reforma en el año 1517, hasta ese momento la religión oficial de Occidente había sido el cristianismo, pero el cristianismo en su, digamos, liga con el Estado, con el poder político. O sea, el cristianismo había estado asociado al poder político. Y esa asociación, ese matrimonio no fue bueno, porque se comenzó a desvirtuar la fe. Se corrompieron las bases de la fe, comenzó a corromperse toda la esencia, podríamos decir. Y la esencia y la cúpula eclesiástica, sí, también. Claro. Uno puede decir rápidamente que en los primeros 300 años, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, esos primeros 300 años, un cristianismo puro en sí, con la esencia del mensaje de Jesucristo. A partir del año 300, la cosa comienza a cambiar y pasan 1200 años aproximadamente, hasta que llega la Reforma que se produce en Alemania. Si bien había habido otros intentos de reforma religiosa en el siglo XIV y en el siglo XV, tal vez no habían sido tan fuertes como la que llega en el siglo XVI de la mano de Lutero y otros reformadores también, ¿no? Claro, todo, como decíamos antes, toda esta corrupción y esta desvirtuación de las verdaderas enseñanzas de Jesús llevaron a que surgieran personas que estuvieran interesadas en volver a la palabra de Dios. Y es allí, como nombraba Fabián, Lutero y otros reformadores más, entendieron que una experiencia profunda con la palabra de Dios era la que rescataría al verdadero cristianismo del decaimiento en el que estaba sumergido en ese momento, ¿no? Y es que allí surgen las 5 solas. Claro, Eduardo, hay que decir también, no les obliga, que Lutero elabora 95 tesis que después va a colgar en la puerta de una iglesia de Wittenberg, en Alemania, y de allí se desprenden esas 5 solas que son como 5 pilares de la fe cristiana,
que son muy interesantes y son hoy muy importantes para que las podamos ver y también apropiar para nuestra propia vida hoy en el siglo XXI. Exactamente. ¿Qué te parece si comenzamos con una de los primeros solas? Bueno, el primer solo es la sola escritura. ¿Por qué? Vamos a contextualizarlo esto. Porque en la Edad Media, que fue uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad, la Biblia, que es la palabra revelada de Dios, estaba como secuestrada en los monasterios. Y solamente el sacerdote podía administrarla. Y la podía solamente interpretar el sacerdote. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios no estaba por encima de la opinión del hombre, sino que estaba al mismo nivel que las tradiciones, que estaban cargadas de supersticiones, que al mismo nivel que las bulas y las encíclicas papales, y que las opiniones que surgían a través de los concilios, todo eso estaba al mismo nivel que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no llegaba al pueblo, sino a través de los sacerdotes que la interpretaban a su manera a través de todos estos filtros que he mencionado, ¿no? Justamente, Eduardo, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Y ya lo dice también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, que toda escritura, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Y esto es muy importante porque hoy cuando vemos que no hay un norte, la gente a veces no tiene un norte, la Biblia es un libro actual, la Biblia no pasó de moda, la Biblia no es un libro viejo donde se cuentan historias viejas, sino que tiene la misma vigencia, podemos hablar de esos tiempos de Lutero o previo a la Reforma. La palabra de Dios es contundente, es clara, porque justamente es palabra de Dios, es lo que Dios nos quiere comunicar, lo que Dios nos quiere enseñar y decir, y a través de su palabra Él se ha revelado cómo es, nos ha mostrado cómo es Él, y cuál es el mensaje para nosotros hoy, y cuál es su propósito para nuestra vida. Por eso es que la Escritura justamente dice, hablando de ella misma, que es inspirada por Dios y útil para todas estas cosas, enseñar y educar en rectitud. Y basándose en este versículo y en otros más que lo sustentan, es que los reformadores revolucionaron la relación del hombre con Dios, acercando la palabra al pueblo, al igual que hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos gracias a ellos, porque la palabra estaba en latín. Claro. Ellos la tradujeron. Y hoy tenemos cada uno la palabra de Dios en su idioma, inclusive hasta hay pueblos aborígenes que tienen la palabra en sus lenguas propias. Y había dos contras en esto. Una que era la Biblia estaba en Alemania en ese momento, traducida en latín solamente, y otra que había que el pueblo mayoritariamente era analfabeto, no sabían ni leer ni escribir, lo cual le impedía sumamente la llegada a la escritura. Claro. Una de las consecuencias que tuvo la reforma fue que se comenzó a implementar la educación pública, que hasta ese momento no existía, solamente la nobleza. Así que la palabra de Dios, como dijimos, está por encima de toda tradición en aquel tiempo y en este tiempo, y por encima de toda opinión de hombre. Sí, porque la Biblia no puede ser comparada a la Biblia con cualquier otro libro, porque no es un libro común la Biblia. La Biblia es, como dije, la carta de Dios hacia el ser humano. Y no cambia. Absolutamente. Es invariable. Bueno, de hecho ahora me viene a la memoria, ¿no? La tierra y los cielos pasarán, más mi palabra no pasará, dijo Jesucristo, así que con eso nos basta y nos sobra. Yo te propongo, Eduardo, hacer una pausa musical y después continuamos con este tema acerca de la reforma y las 5 solas. Bueno, muy bien. Personal con Jesús. Si mi vida estaba vacía y no veía
siempre habrá una alabanza solo para Él. Que estoy protegido donde quiera que voy. Si su mano me guía, con Él todo es mejor. Si me acuerdo que antes vivía en plena oscuridad y soledad, no tenía sentido mi vida, todo iba mal. Apareció su amor. Yo agonizando estaba, pero Él me salvó. En toda mi vida le agradeceré. Siempre habrá una alabanza solo para Él. Solo para Él. Siempre habrá una alabanza solo para Él. Siempre habrá una alabanza solo para Él. Muy bien, venimos de la pausa musical y vamos a continuar detallando estos 5 solas, que el segundo tiene que ver con solo Cristo. Y que se desprende del primer solo, que es solo la Escritura, porque los que vamos a ver, los sucesivos solos, se desprenden del primero, que es solo la Escritura, que es la autoridad máxima, la palabra de Dios, es Dios hablando a los hombres. ¿Y por qué solo Cristo? Porque en aquella época, veníamos del medioevo, como dijimos antes, el sacerdote era el intermediario entre el ser humano y Dios. Y el Papa era el representante de Dios, así era considerado, representante de Dios en la tierra. En cambio, los reformadores, o sea que la persona no tenía un acceso directo a Dios. Los reformadores, estudiando la palabra, descubren esta verdad que es reveladora y que trae luz. Sí, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, era Jesucristo hombre. Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, Dios entre nosotros, el verdadero Emmanuel, y además era la cabeza de la iglesia. Todo esto trajo una revolución en el ámbito cultural y espiritual. A través de él descubrimos que solo podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. O sea que no es ni Mahoma, ni es Buda, ni es Alá. Jesucristo es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Y eso es posible y únicamente Él, por eso es mediador, porque solo Jesucristo entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros, por ustedes y por nosotros también, por cada pecador que hay en la tierra, y pecadores somos absolutamente todos, ya lo vamos a ver más detalladamente a través de la palabra. Y es por eso que quiero decirte, querido oyente, que hoy el camino al Padre está allanado. Podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia por los méritos de Cristo. Si lo recibís en tu corazón y le confesás tus pecados,
podés entrar con confianza. No necesitas ningún otro mediador, solo Cristo. Muy bien. El otro solo sería solo gracia, solo la gracia de Dios, suficiente para alcanzar la salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque en aquellos tiempos, en esa época, la gente tenía que pagar lo que llamaban las indulgencias. Con las indulgencias era para alcanzar el favor de Dios. O sea, que pagaban por su salvación. E inclusive se llegó al extremo de que pagaban, si alguno tenía algún familiar que había fallecido ya tiempo atrás, pagando una determinada suma de dinero, podían rescatarlos de las llamas del infierno. Fíjense ustedes, pero todo esto tenía un fin comercial, porque estas indulgencias tenían un fin recaudatorio. Con estas indulgencias, con ese dinero, fue que se utilizó para construir la Basílica de San Pedro. Esto fue lo que motivó a los reformadores, como a Lutero, que vio que eso no estaba dentro del plan de Dios y que Dios no pone en venta la salvación, que Dios ofrece la salvación de forma gratuita, o sea que es por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. El hombre no lo merece, ninguno de nosotros. Y acá lo queda bien claro en la Escritura, cuando dice, pues la Escritura dice, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. O sea que es por gracia absoluta de Dios. Tampoco es por mis méritos, no es porque yo sea más santo o que sea mejor que otro, o porque sea más inteligente o porque tenga habilidades, sino que es porque Dios me amó. No encontró nada bueno en mí, pero me amó. Y es por ello que ha derramado su gracia y me ha permitido acceder. Nos permite, porque hoy en día sigue vigente, ¿no? Perfectamente. Cuando hablamos de salvación estamos hablando de la eternidad, una vez que partimos de este mundo, que morimos físicamente, pero nuestra alma sigue teniendo vida. Y el tema es dónde ir. Bueno, la salvación, hablamos de la salvación eterna y este regalo inmerecido de la salvación que es por gracia en Cristo Jesús, ¿no? Solamente Él nos posibilita esa salvación. No es porque seas de una religión, no es porque tengas buena conducta, no es porque tengas, no sé, o creas en un pastor, en un cura, en un rabino. No se trata de eso, se trata de un regalo que Dios nos hace a través de Jesucristo. Bueno, el otro solo sería solo la fe, ya que hablamos de solo la gracia. Pero ¿cómo se accede a esa gracia? Los reformadores descubrieron a través de la Escritura que es solo por la fe. ¿Por qué? Porque en aquella época la religión de Roma imponía determinadas prácticas para acceder a la salvación. Por ejemplo, si bien las buenas obras contribuían a la salvación, el bautismo, el practicar los sacramentos, el visitar los lugares sagrados, el adorar determinadas reliquias e imágenes, todas esas cosas contribuían a la salvación. Era como si fuéramos sumando piezas hasta alcanzar el objetivo final, que era la salvación. Entonces, como era por obras, por lo que uno pudiera hacer, la gente vivía con temor a perder esa salvación. No se trataba de una relación con Dios, sino con un cúmulo de cosas a cumplir. Pero los reformadores llegan a descubrir esta verdad reveladora que podemos escuchar aquí en la palabra. En Romanos capítulo 1 dice,
pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Y esta verdad reveladora trajo paz y esperanza, porque la fe está puesta en Jesús como el único Salvador y no en las obras que yo pudiera hacer. Y esto no cambió de aquella época ahora también, porque la Biblia es vigente, como lo dije hoy, que dice la Biblia que porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nuestro, pues es un regalo de Dios. Y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. De tal manera que ustedes y nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo para poder obtener la salvación. Por la fe en Cristo. No es la fe como mencionamos en otras cosas, sino que solamente la fe en Jesucristo nos posibilita la salvación de nuestra alma. ¿Qué te parece, Eduardo, si vamos a un segundo tema musical y luego estamos con lo que nos resta? Muy bien. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí, y las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. La gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario. Señor, con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Bueno, muy bien. Después de escuchar este hermoso tema musical, vamos a continuar con el que sería el último de los solos. Hemos visto solo la Escritura, solo Cristo salva, solo la gracia de Dios, solo la fe y ahora solo la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en aquel momento el Papa o el Emperador, que eran las autoridades, eran considerados
prácticamente como dioses. No se podía decir nada de ellos. Y ellos se llevaban toda la gloria, se los veneraba como a dioses, siendo que eran simples humanos, mortales, como vos y como yo, con las mismas debilidades y los mismos pecados que tenemos cada uno de nosotros. Y los reformadores, al estudiar la Escritura, como venimos haciendo hincapié en cada punto, al estudiar la Escritura ven que la Escritura la recibimos de parte de Dios. La palabra, el consejo de Dios lo recibimos por Él, de su sola voluntad. La salvación se alcanza por su pura gracia, porque no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Que el camino para entrar a esa gracia es la fe puesta en Cristo, y que solo Cristo es el que salva y el que me allana el camino para entrar delante de la presencia de Dios, porque Dios quiere tener una relación personal conmigo. Entonces, conclusión de todo esto, la gloria no es para los hombres, es para Dios. Solo la gloria sea dada a Dios, y para eso hemos sido creados. La Escritura dice que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Toda la gloria es para nuestro Dios, no para los hombres. Finalmente, y ya terminando, porque el tiempo se nos fue volando también, quiero decirte que a lo mejor estás buscando, tal vez estás cumpliendo con ritos, tal vez llevas una vida religiosa, tal vez tenés algunas costumbres, pero quiero decirte que, como hemos expresado en esta tarde, como lo expresa la Escritura, solamente Cristo es el que te puede salvar. Si vos tenés fe, es como un tesoro la fe. Y si tenés un tesoro, si tuvieras un tesoro, no lo dejarías en cualquier lugar, lo pondrías en un lugar seguro. Nuestra fe es ese tesoro que tenemos que depositar en Cristo. Y más te digo, y con esto vamos cerrando. Dice la Biblia en Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que vos necesitas hacer en este mismo día es confesarle a Dios tus pecados y creer que Jesucristo es el Señor en tu vida, y que puedas en este mismo día depositar tu fe en aquel que dio su vida para que vos pudieras tener salvación segura y eterna para tu vida, sin que no haya ninguna otra cosa, sin buenas obras. Las buenas obras van a demostrar tu fe, pero tus buenas obras no te salvan. Y todo lo que hemos expresado en esta tarde, queremos decírtelo porque Dios te ama y porque hoy necesitas venir imperiosamente a los pies de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que tengas buena semana. Verdaderamente es un placer, como siempre, poder comunicarnos con ustedes. Dios les bendiga y Dios mediante vamos a estar el domingo siguiente con ustedes. Por cualquier consulta podés comunicarte al 2267 40 77 79 o al 2254 41 67 17. O también podés volver a escuchar este programa en nuestro canal de YouTube UEA Madariaga. Desde ya, muchísimas gracias. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.